Bien hablábamos con el doctor Ferro de lo que se viene, ¿no? También en relación a la economía, cómo es la apertura, si se puede dar de alguna manera, y él decía y bien contaba que se puede ir dando de a poco con esta realidad que se está viviendo. Era muy mesurado en relación a lo que está sucediendo, por ejemplo, en España o en distintos países de Europa con la apertura, y que se habla generalmente de una segunda ola. Es una situación complicada, y yo hoy leía en los medios digitales también la mirada de justamente el concejal Guillermo Volponi, quien es concejal de Juntos por el Cambio, donde hablaba de que se peligra, ¿no?, la temporada de verano. Es algo que por ahí no se había dicho de una forma tan tajante, por eso lo llamamos para consultarlo a él y hablar con él. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido a la cassette. Lucas Pérez y Julián Servín te saludan. ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, el placer de saludarte como siempre, gracias Guillermo, y queríamos consultarte eso. Realmente está muy difícil, es algo que está latente, ¿no? Que da la sensación de que la temporada es difícil, que se dé con normalidad, seguramente no, pero es una temporada que parece complicada. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es así, ¿no? Mira, en primer lugar, habría que señalar cómo están las cosas hoy, ¿no? Antes de llegar a pensar en la temporada. Y hoy la verdad es que el sector turístico, desde el día 20 de marzo al día de la fecha, pararon sus actividades y no pueden reactivar. Vos pensás que ya estamos casi sobre las vacaciones de invierno y el sector no va a poder operar, no puede operar. Eso por un lado. Por otro lado tenemos al sector del AMBA, ¿sí?, lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, en una fase 1, con una curva de contagios en pleno ascenso, digamos, ¿no? Todavía no llegó, con 3.500, 3.600 casos de contagios nuevos, todavía no llega al pico. Y tenemos por otro lado la ciudad de Mar del Plata, que está totalmente aislada, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo, que la mejor manera de no importar el virus es cerrando la posibilidad de que puedan ingresar personas de cualquier otro lugar. Esa es la situación hoy. Entonces, estamos en el mes 7, ¿sí? Estamos cursando, ya entrando en la mitad del mes de julio, y la verdad que el sector industrial, la industria del turismo, está viendo, digamos, la temporada de verano ya muy próxima, porque sí, vos para poder armar tu temporada tenés que empezar a trabajar desde ahora. Pero con estos datos que yo te di anteriormente, empiezan a generarse dudas. Frente a eso, frente a las dudas y frente a la posibilidad de que la temporada 2021 pueda tener algún inconveniente, es que en ese sentido me parece que tenemos que ponernos a pensar y a trabajar, porque si así fuera, no vamos a ser la primera ciudad que vea afectada su temporada más importante del turismo, como por ejemplo le está pasando en este momento a la ciudad de Bariloche, sí, o como le está pasando a la ciudad de Foz en Misiones, en Iguazú, perdón, la ciudad de Iguazú quise decir. Entonces es un tema más que preocupante para Mar del Plata. Y Guillermo, en relación a eso, bueno, bien marcabas vos la realidad. Yo siempre me ponía a pensar, y tal vez esté un poco equivocada mi postura, pero digo, si pasó tanto tiempo, bueno, es este tramo que hizo, ¿no?, el famoso cordobés que llegó a la ciudad y que se lo controló como pudo, que pudo ingresar con una documentación falsa, y que después sucedió todo lo que sucedió, ¿no? Y él venía de Córdoba. Yo imagino en lugares donde no hay una situación tan grave, por ejemplo, como la del AMBA, si pudiésemos tener un turismo así, igual así sería complicado, porque con una persona que pasó así porque sí, se termina dando lo que pasó. Digo, si bien el escenario es muy dinámico, teniendo hasta todas las posibilidades del mundo, hasta llegando a los 21 días y pensando en una fase 5 realmente bastante controlada, es complicado igual pensar en el turismo. Bueno, precisamente, mira, el 70% de los turistas que entran en Mar del Plata vienen de la zona del AMBA, ¿sí? Recordemos que el AMBA es Capital Federal y conurbano bonaerense.
Entonces, creo que son más de 3 millones de personas las que pasan por Mar del Plata en la temporada de verano. Bueno, de ese número el 70% viene del AMBA. Y de los datos de casos positivos de coronavirus a nivel nacional, el 90% son de la zona del AMBA. Sí. Mira, al día de hoy, ya ayer se pasó los más de 100.000 personas contagiadas por coronavirus. 90.000 pertenecen a la zona del AMBA. De esas 90.000, el 70% podría ser que venga a Mar del Plata. Sí, un turista potencial. Ponele, ¿no? Entonces, vos decís, con una persona, con un cordobés, en este caso, pobre, ¿no? Que tocó ser de Córdoba, pero digo, no importa de dónde sea, pero con una persona generó, digamos, una situación de mucha incomodidad a nivel sanitario en Mar del Plata. Imagínate qué podría pasar, en una situación en donde de acá a diciembre la situación epidemiológica del AMBA no se termine de resolver definitivamente. Es difícil pensar que de acá a diciembre el AMBA no va a tener más casos de coronavirus, ¿no? No, sin duda. Entonces, bueno, nada, son datos objetivos que hay que mirar y ver entonces cuál es la solución a este inconveniente. Al día de hoy, la doctrina, digamos, lo que impera, digamos, de parte de los responsables de la administración de esta cuarentena es, por supuesto, y muy bien, el aislamiento, ¿no? Es decir, bueno, evitemos los contagios importados. Ahora, si esa es la doctrina, si eso es lo que va a continuar, digamos, como política de sanitaria, entonces podríamos pensar que nosotros en diciembre deberíamos continuar en esa situación frente a otras regiones que son las que nos proveen de turistas. Por lo tanto, ahí se va a presentar un gran dilema, que es si abrimos o no la ciudad para los lugares donde tenemos contagio. Guillermo, justamente hablando de eso, imaginemos el mejor de los escenarios y que podamos llegar a tener una temporada de verano normal, entre comillas. ¿El turismo se podría limitar solamente a la provincia? Bueno, hay que ver, por eso, hay que ver por qué sería la provincia únicamente. ¿Por qué no la provincia de Córdoba o Mendoza o Tucumán? Digamos, no importa. Lo que sí creo que hay que hacer, a mí me parece, es que todo el sector del turismo ya se ponga a pensar junto con el gobierno municipal, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional, cómo va a ser la política en materia de turismo de cara a la próxima temporada de verano. Yo creo que ahí está el tema. Bueno, una de esas cuestiones tendrá, digamos, lo que vos planteás debería estar planteado en esa mesa de trabajo para ver para dónde vamos. Sí. Hoy a mí no se me ocurre si una provincia sí, si una provincia no, si, digamos, cómo se va a administrar este problema. Lo que a mí sí me parece es que ya estamos en el momento de pensar que estas cosas pueden pasar. Sí. No, sin dudas. Además, Guillermo, todavía eso que bien detallás vos, no se está ni planificando. Estaría bueno ponerlo en la mesa, el debate, porque la realidad es que ya en esta altura ya se piensa en un turismo siempre, ¿no? En una situación sin pandemia ya se empieza a enfocar la gente en el turismo. Y otra realidad también, yo le mostraba también, hace un ratito salió el doctor Alejandro Ferro y le pasaba un audio de Fernando Pollack, quien es este infectólogo que está a cargo de llevar la vacuna también en la Argentina, y él hablaba de esto, de que él entendía que se viene un 2021 distinto al 2020, en el sentido de que, bueno, la pandemia en sí ha mostrado en distintos países como Europa que por una cuestión de inmunidad grupal empieza a tener un cierto grado de descenso. En relación a esto, Alejandro me decía que, bueno, que hay que ser mesurado, pero digo, en esta
cuestión de pensar en Mar del Plata, en una Argentina, la realidad es que ni nos planteemos ya el verano. Eso es lo que pienso yo, opinión mía, personal. Y también te quería llevar a esa cuestión también. Digo, vos olfateás que el gobierno de Alberto Fernández tiene un plan económico a futuro para lo que se viene. Olfateás y ves que hay un plan económico que tenga una amalgama o que esté adentro del turismo en el medio. ¿Sentís que hay algo ahí? Bueno, la primera cuestión que mencionás, que es lo que vos escuchabas del doctor Pollack, ¿no? Sí, sí, Fernando Pollack. Si yo interpreté bien lo que vos decías, es ver qué pasaría si, digamos, si la comunidad se adapta a un formato de contagio, como lo han propuesto inclusive desde el inicio de la pandemia algunos sanitaristas en otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Cuando hablan del contagio del rebaño y esto. Esa es precisamente otra doctrina que no es la que impera en este momento en la gestión sanitaria de nuestro país, ¿no? Sí. Acá lo que está, digamos, lo que se está gestionando es el aislamiento de manera de evitar los contagios. Está muy bien por otro lado, porque bueno, creo que en eso apoyamos todos nos alineamos atrás de esa gestión de la pandemia en Argentina. Pero después pasa esto, ¿no? Después tenés que ver cómo enfrentás el resultado de esa gestión con los resultados de la economía, y bueno, y ahí vienen otros planteos como los que propongo yo, que es qué va a pasar entonces en la próxima temporada de verano, que la tenemos a 4 meses, sí. O a 5, ponele, o sea que la tenemos acá muy cerquita. Y lo otro que me preguntás, que tiene que ver que, bueno, si hay un plan económico que vea un poquito más allá de la asistencia social, que es muy importante, pero que en definitiva no termina de alcanzar y en donde no es tan abarcativa. Si no, no tendríamos los números que están publicando la AFIP, que publicaron esta semana, y que muestran una caída, un descenso muy importante de la actividad industrial, con también tasas de desocupación y desempleo que verdaderamente ya son muy preocupantes. Más allá de algunos programas de gobierno que todos conocemos, ¿no? Sí. De asistencia, que son muy útiles pero que no alcanzan, no estoy viendo yo, como decís vos, no es que no olfateo, no veo ningún plan concreto como para ver cómo vamos a enfrentar esto. Está muy bien. Bueno, Guillermo, la verdad que te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias por la nota. No, por favor, les agradezco y bueno, a disposición. Cuando quieran, ahí estamos. Un abrazo grande. Estaba la palabra de Guillermo Volponi, concejal de Juntos por el Cambio, hablando de una pregunta que ya empieza a quedar latente y que está marcado en lo que tiene que ver con el presente de Mar del Plata y con el posterior, ¿no? Futuro. El turismo. ¿Va a haber turismo en Mar del Plata? ¿Cómo planteamos la situación? Porque la actividad principal de la ciudad es justamente esta, ¿no? El turismo, y en la cual la realidad es que parece que es una pregunta que no se empiezan a hacer, o por lo menos ahora, Volponi bien mencionaba, pero es raro, ¿no?, que se hable, no se está hablando mucho al respecto, y bueno, es una situación que va a ser desencadenante sin lugar a dudas. Estamos a 4 meses de que nos encuentre justamente la temporada de verano, y con una crisis, la verdad, sanitaria, en donde Mar del Plata tiene controlado el virus, pero el turismo es justamente, ¿no?, desplazamiento de personas y pernocte en una ciudad como esta, y bien pasado y bien contábamos también lo que pasó con el cordobés, ¿no?, este famoso persona que vino a ver a la novia y que después generó un hecatombe acá en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, vamos a ver cómo se da todo, veremos. Ojalá que la realidad que cambie, que bueno, que por eso también es importante, recién lo hablábamos también al principio con Juli, es importante la conciencia social, es importante que tengamos y tomemos las medidas necesarias y que bien sido marcados, todos lo sabemos, el distanciamiento social, el lavado de manos, el quedarse, no tener aglomeración de personas en un lugar chico, en abrir, de hecho el virus que la OMS se dijo y se desdijo tantas veces, en abrir y cerrar también las puertas de las casas como para que circule también el aire, que me parece que es fundamental, y por supuesto también tener esta conciencia, porque también Mar del Plata está en un momento en el cual, si bien todavía no se habla de un retroceso de fase, está en una situación, como explicaba el intendente, de pausa,
de pausa en esto de la famosa Comisión de Reactivación Económica, donde se iban habilitando ciertas actividades. Por eso es fundamental tener conciencia y realmente tomar todas las medidas de precaución. Bueno, y la pregunta justamente, ¿habrá turismo en Mar del Plata? Hoy no la sabe nadie.